Voy a volver a compartir. Ahí sí. Ya, lo que busca él. ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve, chiquillo? Sí, profesor, se ve. Ya. Entonces, ¿qué es lo que busca en ese capítulo? Se aborda la consolidación de la ciudad como espacio construido y vivido por una sociedad ahora más desarrollada de carácter urbana y jerarquizada, en donde se pierden las relaciones horizontales presentes en la primitiva aldea. Nacen nuevas relaciones de carácter piramidal, se desarrollan grupos que concentran el poder y la fuerza necesaria para avanzar hacia la consolidación de la ciudad antigua, espacio que será sinónimo de control y poder, donde los grupos humanos exacerban sus creencias, emociones y temores. En mi opinión, por eso yo le dije, la prueba no va a ser de la, de la presentación que tengo ahora, sino que va a ser del texto, porque necesito su reflexión. Pero eso es lo que busca él en fondo en este capítulo. Cuando empieza a entender cómo se consolida ese proceso que habían vivido de la caverna hasta la aldea. Aquí en este capítulo estamos saliendo de la aldea. Capítulo maravilloso, ¿no? Se pasó Profesor, ese, ¿cierto? yo Cristóbal, encuentro que fue el capítulo más complicado que de los tres que llevó. ¿cuál? ¿Este? Sí, el segundo. Y da igual un poco a ver cómo comienza a generarse un tipo de ego por Sí, pertenecer a una ciudad, a la ciudad. sí, sí. Sí, es interesante como él le pone un componente humano, social, bien potente, que explica el por qué se desarrollan estos elementos. Y eso es interesante en él. Él trata de explicar que toda esta dinámica urbana, desde la consolidación de estos espacios construidos, claro, hay elementos que son sociales y fuerzas internas que gatillan eso. Aquí está un poco el resumen de lo que aborda en ese capítulo, porque las relaciones cambian. ¿Y cómo aborda él esta cristalización, este proceso de consolidación? Cristalizar es eso, consolidar. ¿Cómo lo aborda? A través de una serie de capítulos. El primero que se llama es la transformación urbana. ¿Cómo existe esa transformación urbana? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los argumentos que la sustentan? Entonces él dice que, como yo se lo expliqué en algún momento, hay investigadores de renombre que han planteado que el salto en las cifras de población fue lo que gatilló muchísimo esto de consolidar la población en términos de estos centros urbanos y gatillaron también el crecimiento de las ciudades. Y Manford aquí lo cuestiona y dice que él no cree que fue solamente porque aumentó la población, se generaron, no sé, pues, la aldea se convirtió en ciudad, como dice él. Mira, la aldea hubo más gente, entonces después se transformó en ciudad. Él dice, no es tan así. Entonces, él va a buscar dónde están, según su opinión, esos elementos que transformaron esta pequeña aldea en una ciudad, en este devenir. Recuerden que está buscando los orígenes y transformaciones. Recuerden que está en un hilo conductor. Nunca pierdan esa aproximación en la línea de tiempo que él hace. Eso les va a ayudar muchísimo a entender esto. Porque la consolidación urbana va más allá, como dice él, de esa necesidad de sobrevivir. ¿Qué hace que en esa transformación humana se generen todas estas nuevas formas de habitar el lugar? Y él establece algunos elementos de esa transformación. Dice que hay un cambio en la estructura social. Los líderes de la aldea no son los mismos líderes de esta nueva forma. Y en esa evolución, estos nuevos líderes fueron empujando, claro, nuevas formas de habitar, nuevas formas de entender el lugar y darle coherencia constructiva en términos de su discurso con lo que se construía. Que de esa perspectiva nosotros estamos tratando de entenderlo. Claro, habían líderes, venían los líderes de antes, el concepto de liderazgo, ya los cazadores recolectores, como dice él, había un líder, el líder del grupo, el que cazaba, el que se arriesgaba, el que era cazador héroe porque arriesgaba en cada acto de cacería su vida, y era el reconocido y era el respetado. Ya estaba en el grupo ese concepto, pero después fue evolucionando ese rol, y se transformó en otro tipo de líder, ya no el líder de la aldea,
se transformó en el rey majestuoso, como dice el texto, el líder sacerdotal. Entonces el concepto ya venía, se reconocía a un líder en el grupo, solamente que el rol fue cambiando. También la estructura de la aldea fue más compleja, se fue complejizando porque se fueron integrando nuevos actores sociales. Cuando uno analiza la caja de un valle o un espacio geográfico más extenso, uno entiende que hay grupos humanos que se distribuyen en los distintos pisos altitudinales de ese lugar. Entonces, como ustedes lo han visto en los asentamientos, hay lugares que son que funcionan en relación a la pesca. Por ejemplo, los asentamientos de caletas pesqueras. Hay lugares que se ubican en la zona intermedia del valle, que se dedican más a la agricultura, y otros que se ubican en la parte alta del valle, en donde pueden estar, no sé, pues los ganaderos o la gente que trabaja o vive de los bosques. Y esos espacios van generando también y van forjando nuevos actores que se van integrando. Y ahí Manfred dice, claro, no solamente estaban los agricultores después de la aldea clásica, sino que también empezaron a incorporarse los mineros, el leñador, el pescador, es decir, una serie de otros matices que fueron enriqueciendo esa estructura social tan originaria y tan sencilla de la aldea. Y seguramente esta diferencia de profesiones, por decirlo así, de actividades, claro, fueron el pie para ir dinamizando también las distintas actividades económicas que se desarrollan al interior de los grupos. Y él incluso después lo proyecta, a lo mejor de ahí están las raíces del ingeniero, del banquero, del marino y de otros especialistas que su fondo conceptual, su fondo primitivo, como dice el texto, está en esas distintas actividades, en las distintas perfiles en cuanto a la actividad económica que cumplían algunos grupos o personas. Entonces esa estructura se fue diversificando también. Hay un cambio en esa estructura social. Se enriquece desde ese punto de vista. Y aquí se refuerza un poco el concepto. El jefe del local o el jefe de la aldea se convirtió en este rey majestuoso. Claro, se fue complejizando la estructura social en este proceso. Y se fueron enriqueciendo, se fueron profundizando nuevas formas de pensamiento y de aproximación a la realidad en que estos grupos se desenvolvían. Ahora se mantendría la distancia a los vecinos de la aldea. Ya no eran familiares e iguales, habían quedado reducidos a la condición de súbditos, cuyas vidas eran fiscalizadas y dirigidas por funcionarios militares y civiles, por gobernadores, por visires o ministros, puede ser, claro, recolectores de impuestos y soldados. Se complejiza esa estructura. ¿Ya? Entonces, en esa cristalización de ciudad, ¿cómo se cristaliza? Es porque además parece, claro, de la aldea aquí hubo un cambio de estructura. Y esa línea argumental la mantiene. ¿Eh? Él dice que en la medida que se van complejizando y van cambiando las estructuras sociales de los grupos, también va a tener una expresión en la forma de habitar los lugares. Claro, pues el grupo que habitaba la aldea, en su estructura social no era la misma de los grupos de cazadores y recolectores de 10.000 años antes. Y ahora los que van construyendo la ciudad no son la misma estructura social que los de la aldea. Primer argumento, hay un cambio en la estructura. Segundo, él plantea otro argumento, pero también hay una fuerza interna, una implosión. Una implosión es algo que explota internamente, que está contenido. Y una explosión desde adentro, por explicarlo de alguna forma. Y que hace tensionar las paredes que lo comprimen en esa explosión de ese espacio. Es como si un recipiente, yo lo tapo y le echo no sé, un petardo adentro y hace que esa implosión haga que las paredes que lo contienen vibren. Entonces, claro, ¿qué pasó con esta nueva estructura social, con estos nuevos tipos de liderazgo, movilizaron tantas cosas? Movilizaron, no sé, empezaron a extender sus capacidades técnicas, empezaron a tener mayores zonas de expansión para la agricultura,
empezaron a construir canales, templos, palacios, pirámides. Empezó a escalar la nueva forma de habitar y construir, y que fue consolidando, que fueron los elementos que le entregaron esa nueva imagen a estas ciudades antiguas. ¿Qué hizo que cambiara la escala de la aldea a esta escala de ciudad con esta cierta arquitectura monumental también? ¿Qué lo gatilló? ¿De dónde salieron los palacios? ¿De dónde salieron las pirámides? ¿De dónde salieron la red de acequias de canales que en el Bajo Egipto, por ejemplo, irrigaban amplias zonas y le daban el sustento a través de la agricultura a una gran cantidad de población? ¿Cómo se generó esa maquinaria para generar todo eso? ¿Qué hizo que se generara eso? ¿De dónde Profesor, salió el poder? Escucha. igual Manford decía que cómo era distinto como el trato que tenía la gente más campesina a la de la ciudad, de cómo el Sí, campesino era como más familiar a su tierra, como con más cariño hacia lo que tenía, más que en la ciudad que casi ni se conocen los vecinos a veces. Y eso igual se puede aplicar a lo que pasa hoy, por ejemplo, si comparamos la gente que viene del campo a la de la ciudad, como es mucho más familiar, mucho más como este aldea nido que mencionaba en el primer capítulo. sí, sí, bien, bien, Cristóbal. Entonces, claro, ustedes ven esto y es maravilloso, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las fuerzas, se pregunta Manford, que llegamos a eso? En distintas culturas, las mesoamericanas, Egipto, que son los ejemplos que tengo acá. ¿De dónde salen las fuerzas que hacen que se vaya a convertir? Claro, porque aquí tenemos una pirámide a esa escala, o tenemos las pirámides aquí en mexicana. ¿Cuáles son las fuerzas? Claro, porque después se transforman en los nuevos, en escala, en otro tipo de arquitectura. Y esa escala y dimensión a lo mejor la encontramos en los rascacielos, en los malls y en quizá otro tipo de obras que después se van desarrollando. Pero esos principios, ¿dónde está esa fuerza que originó esto? Y Manford, claro, le explica a partir de ese concepto que es tan maravilloso que él tiene una implosión urbana. ¿Y por qué va él? Porque normalmente los arqueólogos, dice él, los historiadores se quedan con con el elemento físico, pero detrás de eso hay fuerzas humanas que, que lograron convencer en función de algunos fundamentos eh, profundos a grupos humanos que para que se construyera eso, se diseñara eso, y estuvieran 10, 15 años construyendo ese tipo de hitos monumentales. Y él dice que la implosión urbana la genera el concepto del rey, el líder máximo, la figura fundamental. Él es el que concentra el poder en esa figura nueva que hay, en ese cambio de estructura social, en ese nuevo liderazgo. Él es el que genera esa implosión en su argumento del texto. Él es el que concentra la fuerza y el poder para poder mover esta maquinaria que permita desarrollar toda esta nueva forma de vivir. La figura del rey, dice, figura fundamental que concentra el poder necesario para poner en movimiento las fuerzas que permitirán dar el salto de la aldea neolítica a la ciudad antigua. Fortaleza que será el reflejo de las nuevas formas de estructuración social, de creencias religiosas y de relaciones humanas más jerarquizadas, en donde lo divino y lo secular o civil se ubicarán en la cúspide de la nueva pirámide del poder que controlará el nuevo orden social y dará la forma a los elementos urbanos que configuran la ciudad antigua. ¡Qué maravilloso! En donde lo divino y lo secular se ubicarán en la cúspide de la fuerza de la pirámide del poder que controlará el nuevo orden social y dará forma a los elementos urbanos que configurarán la ciudad antigua.
A veces el rey fundaba nuevas ciudades, a veces transformaba viejas poblaciones rurales, que de largo tiempo atrás se estaban edificando, colocándolas bajo la autoridad de sus gobernadores. Incluía cambios decisivos. Ahora sí, escucho. Yo recién estaba haciendo estaba pensando mientras acompañaba la lectura, y claro, la presencia del rey engloba también muchos procesos históricos alrededor de ello, porque sí, sumado a esto, paralelamente, lo que ocurría en el tiempo, me imagino, eran tiempos de feudalismo, tiempos donde el rey cada vez dominaba más tierras, y eso también se llevaba al interior de las ciudades. Recuerden que aquí también comienzan a aparecer ciudades amuralladas, comienzan a ser bien segregados los espacios, y en ese minuto uno no entiende, la expansión urbana da para eso. No, son producto de una figura del rey quien dictamina ciertas cosas, se va poco a poco cristalizando, como dice el título del segundo capítulo, en todo lo que viene por delante. Entonces, siempre es bueno, o por lo menos para mí me sirvió mucho, acompañar la lectura con los eventos históricos más relevantes que pueden acompañar a ese relato, para que también se entienda una cosmovisión mayor. Igual, profe, sumando lo que dice el Nico y haciendo como entrelace de otras carreras, en la misma carrera de Derecho hay un libro que se llama El Leviatán, de Tomás Dejo, sí, donde él da a entender de que las personas viven en caos antes de que haya un ser supremo que es el Leviatán, el cual es encarnado como el señor feudal o un rey, en donde las personas el común les entregan a ellos sus libertades para tener otras libertades a cambio. Entonces, ahí él citándolo textualmente, él dice que el hombre es el lobo del hombre, en donde en un lugar que es totalmente salvaje en el sentido de que no hay una protección alguna, las personas se juntan, se unen, crean esta que es la Carta Magna, crean una carta base con todos sus derechos y deberes, y se los entregan a este ser supremo que es tanto elegido por un ser divino como por las personas, que es el Leviatán. Y ahí, haciendo énfasis con lo que dice Mumford, se entiende de que el Leviatán en sí no es necesariamente una persona, sino que es un método de protección, en este caso sería urbano, un método de protección de asentamientos. Es interesante esa relación, porque es donde él va encontrando y va explicando, claro, porque estamos entendiendo el asentamiento humano, cómo pasamos de recolectores cazadores a vivir en estos artefactos, en estas ciudades. Eso estamos tratando de entender. Y claro, la arqueología, la arquitectura, la historia muchas veces, los análisis los levanta a partir de los hallazgos, de las excavaciones, donde ven el muro, donde ven la vivienda, la forma de habitar en función a los elementos físicos. Pero claro, Mumford es interesante aquí porque explica mucho de la monumentalidad o de la evolución de la ocupación espacial, incluso en su tipología, en su forma urbana, a partir de la relación que empieza a construir la sociedad humana en su interior. Claro, porque se necesitan algunas fuerzas para levantar una pirámide, fuerzas que cohesionen un grupo humano de alguna forma, fuerzas que permitan construir las calles, fuerzas que le expliquen o le den a entender el espacio de alguna forma, en el cual construyan viviendas y agrupadas, con calles, con monumentos, con templos, con palacios, y vayan configurando este entorno urbano. Eso. Ahora sí, Cristóbal. También esa implosión del urbanismo, yo creo que está relacionado con el imperialismo y el rey, como que ese afán de expandirse en la ciudad y irse hacia el territorio también. Bien, José, bien, porque en este caminar en el cual nosotros estamos discutiendo con Mumford, claro, la ciudad se empieza a transformar como dice José, en un espacio de poder, y de envidia y de interés. Ya más adelante lo explica, este espacio empieza a consolidar también riqueza. Y otras ciudades y otros centros urbanos también empiezan a mirar,
y empiezan los conflictos. Efectivamente. En la implosión urbana el rey está en el centro, dice. Es el imán que atrae el corazón de la ciudad y pone bajo control del palacio y del templo todas las nuevas fuerzas de la civilización. Profesor, Es muy interesante. igual Escucho, creo que no podemos dejar de lado la parte de los sacerdotes, como que van muy ligados a la parte sí, del rey. A veces sí. hay en la antigüedad, por ejemplo, si el sacerdote o en la parte como espiritual no daba la aprobación, el rey no era nada. O sea, la sociedad se llegaba hasta a dividir, yo creo. Sí, se jerarquiza bien, se jerarquiza la estructura social y esto se ha analizado muchísimo y seguramente en sus textos, incluso escolares, ya aparecía esta jerarquización en donde en la pirámide está el poder civil, el rey, y el poder divino expresado por el sacerdote. Pero el análisis interesante desde la fusión de ambos poderes. La salvación divina y la salvación terrestre. Sí, igual porque muchas Disculpa, como ciudades, decía San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres en la tierra. Ahora sí. sí, porque igual muchas ciudades dan como su origen por la espiritualidad. Claro, no. Y eso no es menor, ¿eh? Como las fuerzas, claro, espirituales, las creencias, que yo las respeto mucho, ponen en movimiento la fuerza interna de las sociedades. La creencia. Es como las murallas, que las ciudades están como amuralladas, principalmente como para demostrar que estaba protegida, por así decirlo, espiritualmente. Y después más adelante se empezó a usar para la guerra, por así decirlo, y para mostrar fuerza. Pero desde un inicio era como todo muy religioso, realmente. Sí, es interesante ese concepto de la muralla. La Claro, fue muralla como nace algo simbólico, ¿no? claro, Al un principio. elemento simbólico. Merlina, disculpa, desarrolla la idea. Disculpe, hija, o Valentina, no sé quién estaba hablando. No, la vale, profe. Ya. Eso podemos profundizar, claro, porque para que ustedes vean cómo los hitos urbanos, los elementos arquitectónicos también van entregando, y seguramente aquí el Nico, la Fran pueden profundizar más, o algunos de sus profesores después van a profundizar mucho más, cómo estos también van entregando otros elementos simbólicos. Si bien la muralla era una estructura física que protegía y tenía el concepto de protección, también era un límite que marcaba diferencia entre, disculpen lo obvio, lo que está dentro y lo que está fuera, entre el campo y la ciudad, entre la seguridad y el riesgo, entre el dormir protegido y el dormir expuesto, en donde yo estoy dentro de un espacio distinto, donde tengo una ley y un orden, afuera donde las fuerzas están, aún no están ordenadas y estoy expuesto a los eventos extremos. Entonces, claro, proyectan una comprensión, una imagen, que después vamos a tratar de abordar con Kevin Lynch, en esta comprensión que estamos haciendo. Profe, ahí como también dando como algo extra a ese punto, el mejor ejemplo es Constantinopla. El mejor ejemplo de una ciudad amurallada que por cosas del destino dejó de ser, sí, mantenido siendo amurallada, pero se quebró todo ese concepto de una ciudad intangible, así que no se puede tocar desde el exterior. Con el caso cuando el Imperio Otomano atacó y la tomó y se convirtió en Istambul. Y ahí genera otra área así de definición a lo que es una ciudad amurallada, que no es solamente algo que no la puedo volver a tocar nunca más, sino que es más hacia, bueno, otros lados como más militar, ingeniero, pero es un caso de estudio interesante. Hay casos buscando esta comprensión de esta evolución, casos muy interesantes que falta tiempo para hincarle el diente, Francisca, pero claro, hay ciudades que pueden ser casos de estudio en particular. Entonces, en este capítulo de la cristalización de la ciudad, él argumenta esa cristalización en esa transformación urbana, que hay una transformación urbana, dice, y él la va a buscar a los cambios de la estructura social, la va a buscar en la implosión urbana, donde el rey, esa implosión desde adentro, que son las fuerzas que están asociadas al poder civil o secular y divino, el rey y el sacerdote, por ejemplo, ¿ya?
la va a buscar también a la angustia, sacrificio y agresión, donde él aborda el concepto de la guerra, que también fue un instrumento, una máquina que puso un movimiento de fuerzas que fueron consolidando esto, en ese acto violento, en donde esta implosión urbana, claro, esta implosión gatillada por estas fuerzas que se visualizan a través de esta figura del rey, comillas, que como decía otro de sus compañeros, al ladito también hay otro grupo, pero en esta jerarquía que la visualiza a través del rey, claro, puso en movimiento fuerzas devastadoras como la guerra, ¿ya? Argumentada bajo elementos irracionales, como dice el mismo texto, que fundamentaron la ocupación de otras ciudades, el arrasar con otras ciudades. Claro, aquí el poder, el elemento poder también, centralizado, jerarquizado, también empieza a jugar un rol importante en la consolidación de algunos de estos centros. Nace este concepto de fortificación, de muralla, de torre, de zanja, que empiezan a caracterizar estas primeras formas urbanas. Ahora sí, Cristóbal. Disculpe, que comienza como una demostración de poder por cada rey. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más esclavos bajo su mando? ¿Quién le pega más fuerte con el látigo? Entonces, ¿cuál es la expresión urbana de eso? Como dice sus compañeras que recién tocaba y el Nico nombraba, empieza la ciudad amurallada, la ciudad fortificada. Entonces, esa fortificación, y sale el otro argumento, y miren cómo él lo va enlazando. Dice, claro que hubo cambios en la estructura social, pues llegaron nuevos actores, nuevas personas con nuevas capacidades, enriquecieron eso. Pero también cambiaron los liderazgos y nacen un par de liderazgos potentes, el rey. Este genera al interior de estos grupos humanos una implosión de fuerza y energía que pone en movimiento una serie de máquinas a través del convencimiento mágico y secular, que estos grupos empiecen a darle formas urbanas distintas a la escala de la aldea a estas nuevas ciudades. Pero también este generó un elemento de poder, de lucha por el poder entre estos núcleos, entre estas nuevas formas urbanas, y generó también el concepto de la guerra. Por eso lo llama el sacrificio, la angustia. Y la guerra generó este nuevo espacio y tuvo una forma urbana, y nace en esta ciudad protegida, esta ciudad amurallada. Pero esta forma amurallada que nace a partir también de este tercer argumento, o cuarto argumento, que es la guerra, generó también al interior, si bien generó un espacio físico distinto, simbólico, como dijo una de sus compañeras recién, también al interior de esta generó, o en términos de percepción también, una nueva ley y un nuevo orden. Una nueva ley y un nuevo orden. La ciudadela, la fortaleza, en función de los poderes dioses que habitaban en ella, templos y palacios, dio sentido y significado a la vida. Las expresiones artísticas y arquitectónicas contribuyeron decididamente a ello. Las expresiones artísticas y arquitectónicas contribuyeron decididamente a ello. No se olviden que también la arquitectura, en mi opinión, expresa, refleja una mirada. ¿Profe? Escucho. ¿Se escucha bien? Sí, súper bien, Joyce. Ya. Que un poco ligado con lo que decía el Cristóbal, que comienza esto como de adquirir más poder, la adquisición, y de cierta manera el poder también se traduce en el control, porque en sí las murallas mantienen el orden, se basa en el control, en lo que entra, en lo que sale, en las personas, la vigilancia y la dominación de un territorio. Efectivamente. Eso es interesante. La muralla en sí, la aldea hasta cierto punto se mimetizaba con el paisaje. La ciudad amurallada marca diferencia con el paisaje. La separa de ese paisaje. La hace un elemento distintivo. La ciudadela, la fortaleza en función de los poderes, de los poderosos dioses que habitaban en ella. Templos y palacios dio sentido y significado a la vida. La expresión artística y arquitectónica contribuyeron decididamente a ello. Y claro, marcó una diferencia con la aldea. La seguridad que le entregaba a sus habitantes la situó por sobre la aldea.
Esta aceptación del contenido de la ciudad terminó por transformarse en un orden urbano y en una ley aceptada y acatada por todos. Después hay un capítulo ahí de la protección a la destrucción donde relata un poco el ascenso y caída de estos centros urbanos en función de estas luchas. ¿Se entiende un poco qué es lo que habla, por dónde él va a buscar los argumentos de la cristalización de la ciudad, chiquillos? ¿Se entiende un poco? Recuerden que cada subcapítulo va a buscar Mumford los argumentos de esa cristalización. Y aquí revisamos 5 elementos. Entonces, cuando ustedes lean, nunca pierdan la perspectiva de lo que está argumentando él. Yo les voy a preguntar en la prueba, no les voy a decir qué dice el capítulo 2, les voy a decir cuál es la tesis del capítulo 1. ¿Cuáles son los argumentos para establecer esa tesis? Y usted dice, profe, ¿sabe que el capítulo 1 él explica esto? Y los argumentos para explicar esto son estos 4 capítulos. Y estos son los argumentos. Esas son mis pruebas. Incluso puede estar con el libro al lado. Pero aquí hay una reflexión profunda que es lo que hay que lograr. Así yo trato de construir el pensamiento crítico. Para aprovechar el tiempo, en el capítulo que corresponde a pautas ancestrales, forma y pautas centrales, aquí hice un resumen, este es mío, le pido disculpas a Mumford si no lo interpreto correctamente. Se analizan los aportes de las antiguas ciudades a la construcción de las actuales civilizaciones urbanas. Busca aquellas pautas y formas de carácter ancestral que dieron origen a la institucionalidad urbana. Se analiza el rol que jugaron los grandes valles fluviales en la consolidación de las primeras ciudades, como sistema de comunicación y recursos disponibles. Caracteriza las primeras formas urbanas, superficies, población y la importancia de la muralla como elementos distintivos. Hitos característicos y simbólicos de las nuevas formas de vivir, la ciudad amurallada. Las formas monumentales marcarán físicamente el ascenso de las nuevas formas de gobernar y administrar la nueva realidad. Hitos que construyeron identidad y arraigo en los habitantes urbanos y que explican el poder y la atracción que ejercerá la ciudad. Se vienen amarrando los capítulos. Él aquí lo retoma. Y en este deambular, él dice ya, ok, ¿y cuáles son en esta consolidación? En este devenir de las ciudades actuales, claro que hay pautas y formas ancestrales. ¿Cuáles son esas? Y él dice, la ciudad de la llanura, primero. ¿Por qué? Y ahí analiza la importancia del espacio geográfico, que ya en el croquis de asentamiento humano nosotros lo estamos abordando. En ese capítulo, él va a buscar argumentos de esas formas ancestrales de ocupación espacial, y dice, claro, pues el espacio es geográfico. Y este punto es muy tocado en su formación por distintas escuelas, por distintos arquitectos, y cuando le dicen, no, y las ciudades, no, en los cursos de río, al tiro le nombran los cursos de río. Solamente que Mumford aquí es un argumento más, porque él ya le ha demostrado que hay otros elementos que consolidan esta sociedad urbana, que nosotros tratamos de entender a través de los asentamientos humanos. Y en este capítulo dice, claro, las ciudades de la llanura. Se analiza la relación e importancia del espacio geográfico en el desarrollo y consolidación de los primeros núcleos urbanos. Y ahí ya se mencionan los grandes valles fluviales, el Nilo, Tigris, Éufrates, el Indo, el Guanjón, donde ellos permitieron eso como espacio natural, la consolidación de esta ciudad. Claro, ¿por qué? Porque aquí hay un concepto que hemos desarrollado profundamente ahora en este siglo, que es el medio ambiente. El medio ambiente nos proporcionó aquellos elementos que nos permitieron también consolidarlos de alguna forma, para la agricultura, la ganadería, el concepto de la seguridad alimentaria que está tan de moda ahora y que Naciones Unidas la ha puesto tan en énfasis, y que Mumford en su librito de 1960 ya la había conceptualizada. ¿Profesor? Cristóbal, lo escucho. Igual acá, si no me equivoco, es una comparación de medio ambiente y el humano, como compara los ríos Nilo y otro, que era como en la zona de Irak actualmente. Y su diferencia de cómo
el río Nilo es como más calmado y el otro río es como más abrupto, más salvaje, y cómo la población eh, es como Sufre, se caracteriza, sufre. por eso. Por ejemplo, una población más tranquila o una población Ah, ¿cómo se llama? Más característica de cada río. Esa comparación me gustó bastante. hoy, No ¿sabes qué? sé si se me entiende. Sí, me hiciste recordar una vieja discusión que yo tenía en los 80 cuando estudiaba con una profesora que ella nos criticaba porque, bueno, me criticaba harto porque yo argumentaba mucho del determinismo geográfico, ¿ya? Y ella decía que el determinismo geográfico no existía. Y yo en mi ignorancia de estudiante siempre la contradecía. Pues yo decía sí que la naturaleza y los sistemas naturales de alguna forma también incidían en la consideración de los grupos humanos en los territorios. Y ella me da el ejemplo de decir, entonces si fuera por determinismo geográfico no existirían los esquimales, no estarían ahí donde están, no estarían estas nómades que se mueven en caravana por los desiertos donde no hay una sola gota de agua. Y yo al contrario le argumentaba que la geografía a las personas la hacía entender sus sistemas naturales de forma distinta, y una explicación era los grupos humanos que se habían adaptado a esos espacios. Yo cada vez, ahora más viejo, y tal vez con un poquito, tal vez, de conocimiento más, creo que sí, la naturaleza desde mi perspectiva, y esto es absolutamente discutible, infiere o es parte de las estructuras sociales o de la formación de los grupos humanos. No están desligadas en su devenir y en su evolución de estos espacios naturales. El problema es que a partir del racionalismo nosotros nos separamos de la concepción natural de la relación hombre-medio y transformamos a la naturaleza en un objeto de apropiación y de explotación en beneficio del ser humano. Le da como un carácter propio de la naturaleza a la gente que la habita. Claro, o más que la naturaleza, su relación con la naturaleza le da un carácter distinto, claro, y en su argumento de vida. Si los grupos del sur chileno, los mapuches, entienden la naturaleza, o ellos como personas se explican a partir de ser parte de la naturaleza, en donde la tierra es común, en donde su relación con el sistema natural es para obtener lo que les permite vivir, donde ellos no son dueños específicamente de esa tierra, sino que son parte de esa Como su cosmovisión. tierra. Y su percepción y su concepción, claro, su cosmovisión es distinta. Y ustedes van a las culturas originarias del altiplano, también tienen una mirada distinta con respecto. La cosmovisión es como yo veo el mundo. Y eso es interesante. Y ese mundo, claro, es el espacio geográfico. Son las formas de entenderlo y explicarlo. Y creo que nosotros hemos perdido eso. Los españoles cuando llegaron tenían un modelo distinto. Inmediatamente tenían la concepción de que la tierra era privada, de la explotación de los recursos. Desde el modelo de desarrollo era distinto. Yo les di el ejemplo en la discusión que tenía con algunas personas que me decían, oye, pero si en el sur hay extensas zonas que se pierden. No se pierden. Yo decía, esas personas miran el desarrollo de otra forma distinta de que la vemos nosotros, nada más. Entonces ahí es donde colisionan las distintas miradas, y esas distintas miradas también colisionan en el espacio geográfico. No colisionan solamente intelectualmente. Tienen expresión en el territorio, tienen expresión en la ciudad. ¿O ustedes creen que en la ciudad que tenemos hasta el momento, en esta evolución, no hay miradas que se expresan a través de su forma urbana? La forma urbana está asociada a la forma social. Ese puede ser hasta una tesis para discutir. Profesor. Nico. Sí, un minuto. Igual, para poder entender todo lo que hemos conversado, de la importancia de la ciudad, de la importancia del contexto, del lugar, cómo uno se adecúa al espacio, pongámonos a pensar en todos los asentamientos que hemos cruceado y hemos visto. Cada uno tiene particularidades distintas, tiene condiciones distintas,
Y si nosotros, si solamente les hubiésemos pedido, muéstrenos solamente la imagen de Google Earth, claro, uno ve un manchón de cemento aquí, un manchón por allá, ve algo, pero no hemos dado el tiempo, se han dado el tiempo de aplicar toda la materia en los croquis, por ejemplo, hasta ahora, que es el trabajo práctico. Ahí nos damos cuenta las relaciones que tiene un sector con otro, la importancia del río para otro, la importancia de la montaña para otro, la importancia de estar en la costa, la importancia de estar en el interior. Cada asentamiento tiene su historia, cada asentamiento tiene su forma de coexistir en el espacio natural, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo y analizando. El texto también viene a explicarse en todo el trabajo que hemos hecho también. Bien, Nico. Entonces, esta relación hombre-medio no estuvo exenta de desafíos y problemas. Estos fueron abordados a través de un permanente trabajo en conjunto, colectivo, que requería de organización y planificación para enfrentar los desafíos hidráulicos, obras de irrigación o respuestas ante las sequías. La sinergia lograda a través de estas dinámicas colectivas generó las fuerzas necesarias para consolidar el poder en los grupos expresados en el palacio y en el templo. Grupos que canalizaron y direccionaron estas fuerzas también para dar nuevas formas monumentales a la ciudad. Qué interesante. También, pues estas ciudades de la llanura no solamente se explican a partir de que se localizaron en importantes centros fluviales, ríos, que desarrollaron culturas fluviales, como los que acabo de nombrar ahí, sino que también esta relación hombre-medio a ellos lo obligó también a organizarse, a generar una maquinaria que les permitiera responder a los diferentes desafíos y que fueron también gatillando a su vez nuevas estructuras que se expresaron en estas formas urbanas. Ahí hay un planito que les pegué, que lo saqué de internet, donde se expresan las distintas culturas fluviales, por decirlo de alguna forma. Interesante. Aquí me salté en más de las ruinas urbanas, que no es tan complejo. Aquí, si mal no recuerdo, él hace una mención aquí a cómo las ruinas nos entregan algunos elementos, pero también quedan en deuda con algunos elementos que no se explican a partir de esta ruina. Urbanismo y monumentalidad. Qué interesante. Aquí hay otro argumento. En la ciudadela, el nuevo rasgo de la ciudad es evidente. Concepto que ustedes acaban de abordar en el croquis. Qué interesante. El cambio de escala. Destinado a amedrentar y anonadar al espectador. Aunque las masas de la población estuvieran mal alimentadas y sobrecargadas de trabajo, no se escatimaban gastos para crear templos y palacios, cuyo volumen mismo y cuyo impulso ascendente dominaría el resto de la ciudad. Lo que hoy llamamos la arquitectura monumental, y seguramente ustedes van a discutir sobre eso muchísimo. Según Manford, es ante todo la expresión de poder, y ese poder se exhibe en la unión de los costosos materiales de construcción y de todos los recursos del arte, así como del dominio de toda clase de aditivos sagrados, grandes leones, toros y águilas, con cuyas poderosas virtudes el jefe de Estado identifica sus propias capacidades más frágiles. Igual, profesor, en esta parte, como que uno se sentía muy orgulloso de pertenecer a un lugar, o sea, en estas civilizaciones, orgulloso de pertenecer a estos lugares tan monumentales. Sí, efectivamente. Te sobrecogen. Profesor, perdone. Mili, no creo que ella, o sea, no sé si será, también me estaba poniendo a pensar en eso, las personas de esa época habrán sido conscientes del efecto que tendría para el resto, para el futuro, aparte de la religiosidad. Yo creo que, no sé, Mili, creo que, pero creo que en mi lógica, en mi reflexión, creo que siempre en los grupos humanos hay alguien que siempre está pensando y proyectando. Seguramente incluso en esa época, independiente en donde estaban ellos inmersos en este proceso evolutivo tan potente, imagínense estos grupos que venían de pequeña aldea ver la primera pirámide construida. Imagínense el simbolismo sobre ello.
póngase en ese lugar, en ese contexto espacio-temporal, en ese momento histórico, donde, claro, refleja la fuerza y el poder que se tenía. Lo aplastante que podía ser esa maquinaria que había sido capaz de construir en una ciudad esos monumentos, esa escala de palacio, la escala, el cambio de escala. Una vez, estando en Costa Rica, nos llevaron a un volcán en erupción que era un atractivo turístico. Y el modelo de ocupación del patrón de ocupación espacial era bien similar a los que tenemos aquí en el sur chileno. Era un asentamiento, un lago precioso, un sistema de lago y un volcán de fondo, como anfiteatro. Esos mismos tres elementos articulares del paisaje, como en Pucón, por ejemplo. Y claro, llegamos al atardecer y nos dijeron si había un grupo que quería ir igual a ver los sismógrafos que estaban ahí a medio camino del volcán, subiendo a medio camino. Ya, pues. El pueblito se llama La Fortuna en Costa Rica, La Fortuna. Ya, pues, y atardeciendo empezamos a subir, y no había pasado nada. Y nos explicaron ahí unos tipos, unos expertos ahí, los sismógrafos y todo el cuento. Y empezó a oscurecer, pues, y ya entonces ahí empecemos a bajar porque no era muy lejos, donde teníamos que tomar el vehículo para bajar al pueblito. Y nos dicen, ya, pues, empecemos a bajar porque ya está oscureciendo. Y empezamos a bajar por la ruta. Y empieza a vibrar, empieza a temblar, oscureciendo. Y yo creo que nunca voy a olvidar la sensación que me generó el ruido de cómo el volcán, los temblores del volcán, cómo vibraba, en función de la dimensión, de la escala que yo estaba viviendo en ese momento, de la fuerza que estaba en ese momento que yo estaba percibiendo. Y esas fuerzas monumentales son naturales, que expresamos a través de un megaterremoto como el que nosotros vivimos. Esa escala de percepción, claro, imagínense la que también se vivió. Entonces, el elemento sobrecogedor que puede tener un elemento en ese momento, un hito arquitectónico, frente a estos grupos tendría que ser muy potente, como el que yo sentí en la actualidad, frente a un hito natural monumental como un volcán. ¿Profe? Le escucho. A mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a usted, pero con el eclipse. Yo estaba en un terreno de mi abuela y había una vista, pero súper bacán porque se veía todo. Y cuando comencé el eclipse y ahí uno se podía sacar los lentes, al ver, no sé, yo me sentía como en un lugar de mentira. Así como, no sé, como cuando hacen set de noche, así me sentía yo y, no sé, como el cambio de temperatura era como que daba escalofrío, no sé, era como bacán, pero tenebroso a la vez. Era sobrecogedor. Claro, uno como que se sentía en el eclipse. Sí, ese día del eclipse yo estaba en la playa con mi familia y miraba alrededor y había gente llorando. Gente así, tú la mirabas que era distinta, la percepción era distinta. Entonces, claro, para que tú veas que hay elementos que son capaces de generar un sentimiento en las personas de angustia, de admiración, de temor, de miedo, y es muy probable que estos grupos sintieran eso ante esta nueva arquitectura monumental. Imagínense, entran estos grupos que vienen de una pequeña aldea a esta ciudadela y se enfrentan a una calle, a un sector donde hay leones gigantescos, águilas gigantescas. Profesor, igual, así poniéndonos en el caso de que, como decía usted, llega una persona desde su pueblo a estas grandes civilizaciones como, por ejemplo, Egipto, y darse cuenta así de la magnitud de las pirámides, que él viene como con su dios local, y se da cuenta de la diferencia del poder de sus dioses. Debe haber sido algo así como para hacerse él mismo.
Yo les contara cada cosa, les contara cada experiencia vivida, sería interesante. Algún día lo vamos a hacer, pero todavía ocurre, ¿eh? Todavía ocurre. Todavía el hombre es capaz de sobrecogerse. Urbanismo y monumentalidad, aquí, claro, él hace la relación entre ambas. Y aquí está el ejercicio que recién conversaron, po, sobre la muralla. Este es un asentamiento. Mohenjo-Daro lo pueden buscar, es Patrimonio de la Humanidad y en la UNESCO lo declaró Patrimonio, lo pueden ver, es muy interesante, muy, muy potente. Así la muralla sirvió como un recurso militar, tanto como factor de mando efectivo sobre la población urbana. Pero en el plano estético, trazó una línea cortante entre la ciudad y el campo. En tanto que en el plano social, subrayaba la diferencia entre el ciudadano y el forastero. Entre el campo abierto, sujeto a las depredaciones de animales salvajes, saqueadores, nómadas, ejércitos invasores, y la ciudad perfecta, cercada, donde se podía trabajar y dormir con una sensación absoluta de seguridad, incluso de amenazas militares. El efecto de la muralla. Profesor, Río, camino, perdón, escucho. No sé si en esta clase o en otra habían mostrado una imagen en un PowerPoint donde hacía referencia como a la ciudad como lugar de utopía, y salía como un castillo así, y alrededor un muro, como de protección. No me acuerdo en qué clase fue. Pero es bonito eso, lo que incluso reflexionamos, que conversamos recién, el concepto de la muralla. No solamente tiene el concepto de fortificación, que normalmente a ustedes les van a explicar eso. La muralla de fortificación protegida, que era para proteger las invasiones, la guerra, etc. Pero como dice Manford, tiene otras consideraciones psicológicas, sociales, identitarias, simbólicas. Nunca se olviden eso, chiquillos, que las obras, y yo lo analizo desde la perspectiva más antropológica, si quieren, en su disciplina también tiene elementos simbólicos, incluso la pequeña vivienda que ustedes diseñen para una familia. Lo importante que es como elemento simbólico, como espacio de protección, como espacio de cobijo. Profesor, disculpe. ¿Por qué, Emily? Dígame nomás. Ya, lo que pasa es que quería preguntarle porque la Vale, al mencionar eso, o sea, recordé que hay un momento en el que Mumford dice que, o sea, habla sobre el punto medio entre una necrópolis y una utopía. Y la verdad es que, a pesar de haber leído después y todo, ese punto que es una introducción a todo el tema que va a tocar después, realmente esa parte en específico la intenté dar diferentes interpretaciones, pero no lo logré comprender bien. ¿Lo tiene ahí a mano? Voy a ver, espera un poquito. A ver. Búscalo mismo para que lo leamos y todos lo entendamos igual. Ahí está, profesor. Ya, léala, Mili. Léala. El párrafo, voy a leerle el párrafo como completo, Claro. que es corto. O sea, dice: las necesidades y los deseos que han movido a los hombres a vivir en ciudades pueden recuperar, en un nivel aún más elevado, todo lo que Jerusalén, Atenas o Florencia otrora parecieran prometer. Es una pregunta. Hay una opción viva a mitad de camino entre necrópolis y utopía, es decir, la posibilidad de edificar un tipo nuevo de ciudad que, liberada de contradicciones internas, positivamente enriquezca y promueva el desarrollo humano. Ese es el párrafo. Sí, entre la vida y la muerte. Sí, y la verdad es que le da un sentido, justamente como dice, a lo que tenían las ciudades anteriores o el cambio de edificar un tipo nuevo de ciudad. Entonces, Sí, esa pero parte... él busca que la ciudad, porque él la pregunta, si la ciudad responde a lo que prometían, porque al final la ciudad se transforma en un espacio de promesas, ¿no? ¿Te lo explico de forma bien elemental? Y a eso se refiere a él.
porque nombra ciudades potentes, teóricamente ricas, interesantes, culturalmente súper desarrolladas. Cuando tú analizas la historia chilena, los procesos de migración campo-ciudad, ¿por qué la gente se va del campo a la ciudad? ¿Qué busca? Por un mejor modo de vida, Eso. un mejor estilo de vida. Eso es lo que se vendía. Eso es lo que se imaginaba la gente. Que en la ciudad tenía mayores posibilidades, que tenía una mejor vida. Que le Que daban seguridad. que a las seguridad, todo eso. Incluso hay un artículo en los que decimos que las ciudades no pueden seguir creciendo al nivel que están creciendo, que al contrario, que la vida en el campo puede ser mucho mejor si nosotros lo dotamos de equipamiento y de mejores condiciones que la ciudad misma. Incluso hay un artículo que fue bien discutido que se llamaba la ciudad que la ciudad no estaba del todo equivocado el concepto de que la gente migrara a la ciudad. Porque tal vez la ciudad efectivamente le ofrecía las cosas que la gente no encontraba en su lugar de origen. Entonces parece que la gente no estaba equivocada en esos procesos migratorios. Pero en el fondo de eso está el concepto de Mili. Él, en esa lectura que tú me acabas de dar, está el concepto del ofrecimiento, y por eso te lo hace como pregunta. ¿La ciudad empezó efectivamente a ofrecer eso? ¿En ese camino que estaban deambulando estos grupos o estas sociedades? La reflexión. Y esa reflexión tienen que tenerla ahora también, chicos. Las ciudades actuales están ofreciendo esa calidad, esa prosperidad, esa civilización, comillas, ese carácter de civilización que te da este entorno urbano a las personas. A eso se refiere con la contradicción entre el sentido original y lo que se ha ido formando a lo largo del tiempo. Bien, Mili. Porque estos artefactos que yo siempre nombro de llamadas ciudades, que son el final de esta evolución de los asentamientos humanos, son contradictorias en sí mismas. Profe, también se podría como ejemplificar eso con lo que pasó en la Revolución Industrial, de que la gente que vivía en el campo se iba a la ciudad en busca así como de trabajo, de oportunidad de tener una mejor vivienda, pero no siempre resultaba bien, a veces las personas se morían trabajando, entonces Sí. Ahí se puede ver como que no se cumplió el propósito de la ciudad. Así como... Exactamente. Que Mumford en su análisis profundo discute eso. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué ciudades vamos a terminar construyendo? Las ciudades no son lo que... algo pasó en el camino, en este devenir. Algo pasó con ella en el camino. Claro, porque prometían un montón de cosas. Como dándole este carácter de vivo, como un ente vivo a estas ciudades. Como concepto, no en una en particular. Profesor, Sí, Valentina, le escucho. quería comentar algo, me devuelvo un poquito. Lo que me llamó la atención del libro es que Mumford hace una mención sobre que el concepto de ciudad es igual a dominio de tierra. Entonces me da a entender que el poder era súper relevante para la evolución y el origen de la ciudad. Sí, sabes que es un buen punto. Mumford, muchos de los elementos, sobre todo en estos primeros capítulos, que articula la relación, él trabaja mucho el concepto de poder. ¿Eh? Las fuerzas que mueven, que son poderosas, las fuerzas sociales que son poderosas, son las que ponen en movimiento muchas de las formas urbanas que se expresan. Y ese hilo lo toma desde la ciudadela a través de esta arquitectura monumental y la continúa. Porque son esas fuerzas que de alguna forma van modelando el espacio urbano. En algún momento, claro, y en nuestro país, en algún momento, aquí con Mumford, vemos que las fuerzas divinas, las fuerzas del rey, reflejadas en el rey, movían, construían, aplastaban algunas de estas ciudades también.
pero en la actualidad las fuerzas económicas también le dan forma a estos espacios urbanos. Hay una fuerza, cambia el origen de esa fuerza. O los fundamentos que explican eso. Esa forma urbana. Sobre todo en estas ciudades más desarrolladas, más consolidadas. Río, camino y mercado. Aquí, estos son elementos dinámicos que Mumford va a buscar en este capítulo de los argumentos ancestrales. Se trata del primer medio eficaz, dice él, de transporte en masa, la vía fluvial. No es accidental que las primeras ciudades de la ciudad tuvieran un lugar en los valles fluviales, y el surgimiento de la ciudad es contemporáneo con los perfeccionamientos en la navegación que hicieron avanzar el manejo de flotantes juncos o troncos, o embarcaciones movidas por remos y velas. Tras esto, el asno, el caballo, el camello, el vehículo y por último el camino pavimentado extendieron el dominio del transporte y le dieron a la ciudad el mando sobre los hombres y los recursos existentes en zonas remotas. Los transportes permitieron nivelar los excedentes y tener acceso a especialidades distintas. El camino, mira cómo hace la relación, río, el camino y el mercado. Miren la relación que establece. Estas fueron las funciones de una nueva institución urbana, el mercado, que en sí mismo fue en gran parte un producto de seguridad y la regularidad de la vida urbana. Claro, ahí se comerciaba, ahí se dinamizaba la ciudad. Sin el mercado, ¿qué sería la ciudad? Me pregunto. Sin la feria de abasto. ¿Qué sería la ciudad sin lo actual en mercado? También menciona que el que controlaba o tenía el excedente de materia prima era el que controlaba un poco más como la zona o podía expandirse más. Claro, pero en este concepto de consolidación, el que estuviera localizado en zonas donde ellos podían comerciar a través de las rutas marítimas era importante. Pero también les dio el concepto de mover recursos, de movilizar recursos de un punto a otro. Entonces, si bien después no estaba en la ruta marítima, por ejemplo, pero sí después fue reemplazada por las caravanas, después sí fue reemplazada por las vías, por los vehículos, pero el movimiento de recursos se dieron cuenta que se podían mover recursos de un punto a otro y se podían llegar a un punto en donde se podían comerciar distintos recursos de distintas procedencias y se construye la red de transporte y movimiento de materia que dinamizan y consolidan estos centros. Rutas, transporte, ríos, innovaciones y deficiencias técnicas. Chicos, me están diciendo, parece que me queda poco. 2 minutos. Ya termino con esto. Sin embargo, por extraño que resulte, algunas de las ciudades más antiguas presentan en los barrios residenciales ciertos rasgos físicos que se perdieron en el desarrollo ulterior de la ciudad. Esto es interesante. Si bien los gobernantes podían haberlos conservado todavía. El trazado regular de las calles. Las casas alineadas. Los cuartos de baño. Las letrinas en el interior. Las tuberías de cerámica. Los desagües. La alcantarilla. Ya existían en estos lugares de las primeras ciudades históricas. Por ejemplo, ese es Monjeadaro, les recomiendo que se metan a esa página, es maravillosa. Es una de las primeras ciudades que creo, lo que dicen algunos especialistas, tiene un orden urbano, tiene una retícula geométrica, tiene calles. Ok. Creo que ha sido muy interesante hoy día. Se me pasó volando la jornada, no les puedo negar, entre lo que ustedes presentan y lo que nosotros con el Nico y la Fran hablamos, creo que se potencia mucho el trabajo y honestamente se me pasa volando esta hora. Ya terminamos, me quedan unos minutos. Espero que le haya gustado Mumford. A pesar de la complejidad, espero que le haya gustado, le da un sentido a las cosas. Le dice por qué hay calles. Seguramente las calles originalmente
esos espacios eran para, no sé, las procesiones, para mover los grupos, para mover los materiales enormes que ellos les permitían construir sus monumentos, y que después fueron consolidándose como espacios de desplazamiento. Es interesante saber el porqué de las cosas, ¿eh? Y no darlas por hecho, o tratar de explicarle el porqué. Entonces, claro, Mumford... Verónica, los siguientes grupos van a seguir trabajando y van a seguir presentando. ¿Ya? Así que no se preocupe, tenemos mucho trabajo, tenemos un año para trabajar juntos. Y ya vienen los siguientes desafíos en asentamiento humano. Ojalá que sea una lectura, como dice Benjamín, de verano. Aquí tenemos el espacio chiquitito, por mí lo leyéramos completo. A Mumford, a Geddes, a Lynch. Me encantaría que lo leyéramos completo, pero yo sé que por tiempo y por peso, por carga académica, no lo podemos hacer. Pero estos primeros capítulos por lo menos le dicen que existe él y que él le da una mirada distinta. Un libro de 1900 y tanto le da una mirada distinta. La única crítica que yo tengo a Mumford es que, claro, en un contexto histórico o geohistórico distinto, podría haberle hincado más el diente a los elementos ecológicos ambientales y los efectos ambientales de los sistemas o de la presencia urbana del ser humano a través de los distintos asentamientos. Es una mirada, es una crítica que yo le tengo al libro, pero no por eso lo valoro en su justa medida. Por algo están citados. Ese es el único elemento que... Mili, disculpe, dígame. Además, en contraposición a eso, habla temas que van mucho sobre la conciencia humana, que creo que es muy interesante que lo toque como persona, y sobre todo pensando en la época en la que escribió Mumford su libro. Sí. Y la idea, yo estaba leyendo la primera parte y dije, se parece mucho en algunos sentidos a Yo Robot. No libro, o sea, libro más que película. Y el primer capítulo también estamos viendo con Benjamín Bosso, y se parece mucho a Del Ascenso del Hombre, un libro también, que nos hicieron ya leer en matemáticas. Y sobre todo eso, lo que le digo de la conciencia humana, del análisis de la pérdida que ha tenido por la tecnología, el reemplazo que hemos tenido, y eso creo que es muy interesante que lo toque en contraposición a lo que usted dice, que no tocó de la ecología y sobre el medio ambiente. Hizo la conciencia humana que también indirectamente podríamos relacionarlo de esa forma. Creo. Sí, él escribe en una época en donde se discute muchísimo eso, hacia dónde va el hombre. Como la tecnología, hay una película, Metrópoli, si ustedes la buscan, no sé si alguien la vio, que refleja mucho de eso, y él se cuestiona mucho, el hombre máquina. Claro, tiene una mirada bien progre, Mumford, en ese momento, imagínense. Pero creo que es interesante estudiarlo, leerlo, y creo que a usted en asentamiento humano y como futuro arquitecto, que es lo que me interesa a mí, los potencia en su mirada, en su formación cultural, su fondo cultural, claro, sea power. Eso es lo que yo busco en la asignatura con el Nico y la Fran. Porque después, no sé si van a tener estas discusiones. Por eso la instalo en asentamiento humano este primer año. Porque la arquitectura no está en el aire. La arquitectura está en un proceso, es parte de un proceso histórico.